Ya prácticamente estamos en las postrimerías del libro de Justo González, de Historia del Cristianismo. Dios te bendiga. Ya estamos entrando al umbral del siglo XX, y la historia del siglo XXI pues la estamos escribiendo día a día. Así es que tendremos que esperar al siglo XXII para poderla leer. Hoy estaba pensando en algunos temas que pudiéramos cubrir posteriormente esto, y tal vez la semana que viene o la otra de arriba podamos sugerir o pedir la sugerencia de algunos temas a los fines de poderlos ponderar. Hoy vamos a trabajar un poco todavía con el siglo XIX y un elemento que obviamente es político, pero del que nos han acusado a los cristianos de haber interactuado dentro de él, y hay quienes inclusive se atrevieron a señalar que fuimos promotores de ese periodo político en la historia. De hecho, había una alternativa política, el comunismo, que nos vinculaba al proceso democrático, al que mal se ha llamado el capitalismo, y se decía que la Iglesia y el cristianismo era responsable en gran medida de ese proceso, dadas las circunstancias de que el cristianismo era el opio de los pueblos, el opio de las naciones. Así que el siglo XIX puede ser recordado como el siglo del periodo del desarrollo de la revolución industrial, puede ser recordado como el siglo que demarca una historia para nuevos países, para nuevas naciones, pero también es recordado como el siglo del colonialismo. Y desde luego, hablar del colonialismo dentro de la historia del cristianismo es importante, porque llana y sencillamente en la historia a la Iglesia también se le hace en alguna medida responsable de ese periodo que es crítico y es nefasto en la historia de los pueblos. No podemos negar que la intención de las naciones de apoderarse de otros territorios y de otros pueblos ha sido prácticamente una historia dentro de la realidad humana. Los seres humanos nos hemos distinguido precisamente por lo que dice Santiago en su carta, ¿no? Matamos y ardemos de envidia, y esa fuerza de pretender doblegar y dominar a otros para convertirlos en vasallos ha sido dolorosamente parte de la naturaleza humana. Pero hay un periodo de colonización, como por ejemplo lo eran las colonizaciones antiguas, que eran colonizaciones tipo militares, donde llana y sencillamente a un rey se le ocurría pensar que las tierras del rey vecino le servían para algún propósito, y llana y sencillamente le declaraba la guerra para, mediante la fuerza, imponerse en esas propiedades. Luego vino la colonización española, que si bien es cierto vino a América planteando que venían en nombre de Dios a conquistar la tierra y a educar a los indígenas para que de alguna manera ellos también pudieran ser cristianizados, no es menos cierto que a la larga estaba
más vigente el interés económico, el interés de conquista, el interés de ubicaciones estratégicas, geográficamente hablando, para de esta manera tener un mayor dominio. Pero después, prácticamente de ese periodo del siglo XV, donde algunas naciones europeas se lanzaron a la colonización, sobre todo España y Portugal. Interesante que hubo un tiempo donde Portugal tenía, en términos geográficos y topográficos, tenía más tierras en el exterior que lo que era su propia nación, su propio territorio. Por ejemplo, Portugal, dueña de Brasil. Eso ¿verdad? nos da alguna idea. Pero, desde luego, España y Portugal dejaron de ser países colonizadores. Ya para el siglo XVI, también Norteamérica, Estados Unidos, que apenas era un país adolescente que se estaba desarrollando, también comenzó su empresa colonizadora, sobre todo en el Caribe. Claro, en la medida en que España y Portugal perdían su capacidad y su fuerza sobre los mares, y su expansión de conquista colonial empezó a detenerse, entonces surgieron otros pueblos de Europa que empezaron a interesarse en el campo de la gestión colonizadora, como por ejemplo los franceses, los holandeses y los daneses. Todavía acá en las islitas del Caribe, de hecho hace unas semanas atrás yo me pasé unos días en Martinica, y yo le decía a mi esposa, Martinica es un buen lugar para hacerle una maldad a alguien, mandarlo para allá, porque allí probablemente no hay nada más que hacer, más que ver bosques y playas. Pero Martinica, por ejemplo, es un territorio de los franceses todavía, hasta el día de hoy. Todas esas islitas, de hecho, quien quiera conocer a Europa y no tenga el dinero para llegar a Europa, lo tiene que hacer ir a esas islitas, y ahí va a ver la construcción, el ambiente, la comida, la cultura, ¿verdad? Todo eso, hasta los quesos los puede encontrar ahí. Ahora, Francia, Holanda, empezaron en el siglo XVII, tardíamente empezaron a establecer enclaves coloniales en diversas regiones. Pero ahora la razón y el propósito de establecer enclaves coloniales en el siglo XVII y en el siglo XVIII ya no es como la razón que pudo haber tenido el mundo antiguo, o como la razón que pudo haber tenido España. Ahora lo que sucede es que hay todo un desarrollo industrial, y desde luego hay que buscar la forma y manera de establecer relaciones comerciales. Y las relaciones comerciales se hacen en la medida en que los pueblos interactúan con otros pueblos para poder lograr vender sus productos y a la misma vez comprar aquellos productos que le fueran necesarios. Así es que en el siglo XVII y en el siglo XVIII la visión de colonización tiene como propósito el beneficiarse económicamente de los productos de una región, a la misma vez que también se van a ofrecer los productos que estos países tienen para la adquisición de los países colonizados. Esta nueva colonización, esta nueva visión colonizadora, no tiene el interés de hacer conquista militar, como lo fue
digamos, con anterioridad, sino más bien era la intención de poder conseguir lugares estratégicos que le sirvieran a estos países, a Francia, a Holanda, a los daneses, a Inglaterra, a Estados Unidos, que lugares que le sirvieran estratégicamente para de alguna manera ellos poder desarrollar todo el sistema comercial que a la larga está produciendo y está propiciando la industrialización. Un ejemplo de ello es la colonización que hace Portugal en el Asia, donde no se interesó por conquistar todo el continente asiático, pero sí se interesó en conquistar algunas regiones del continente asiático, como por ejemplo en la India, conquistó algunas áreas de la India como Goa, en la China, conquistó algunas áreas de la China como Macao, y desde luego también en el África, lugares como lugares de Angola y lugares de Mozambique. No era que conquistaban todo, sino más bien era que se ubicaban en unos lugares y desde luego esos lugares les permitían a ellos garantizarse un libre mercado, les permitía garantizar una negociación con productos que tenían estos países que ellos necesitaban, y por el otro lado les permitía garantizar la seguridad, sobre todo de sus navíos, para el abastecimiento de combustible o de mano de obra, para de ahí entonces poderse trasladar a otros lugares donde ellos también necesitaban llegar con sus productos y con sus mercancías. Así que la colonización del siglo XVIII y del siglo XIX es una colonización de tipo económica, es una colonización de tipo industrial, y desde luego el propósito de esta colonización no es poseer los pueblos, no es poseer las naciones, sino lograr algún tipo de intercambio comercial, que desde luego a la larga, a todas luces, pues los comerciantes no hacen negocios para perder, ¿verdad? Pero entonces quedaban en las costas, no se introducían. Básicamente quedaban en las costas, no se introducían porque lo que se estaba buscando era precisamente la estrategia de las negociaciones. Si de ahí alguien quería importar al interior, eso era problema de la gente nacional, pero ellos querían simplemente tener los puntos estratégicos. Era como, tal vez en aquel tiempo no existía un estudio de necesidad y conveniencia, ¿verdad?, como hoy existe para las empresas, pero en alguna medida era algo como eso, ¿no? ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos llevar una embarcación a un punto de oriente tan distante que para poder llegar hasta ahí necesitamos abastecernos. Ok, pues entonces pues para abastecernos tenemos que buscar un punto intermedio. Pues ¿cuál puede ser ese punto intermedio? Pues pudiera ser Mozambique, pudiera ser cualquier otro lugar. Ahí llegamos, sobre pretexto de que estamos negociando con ellos, nos vamos acomodando poco a poco comercialmente, y desde luego toda la negociación comercial que se puede lograr a esos fines, a la larga iba a servir de beneficio precisamente para estos países que estaban desarrollando ya un concepto capitalista. Ahora, es interesante, por ejemplo, cuando Gran Bretaña y Holanda comenzaron su expansión colonial, ellos no lo hicieron de la misma manera como lo hizo España con América, sino más bien lo que ellos hicieron fue buscar lugares para conquistar y ponerla en manos de intereses privados que quedaran entonces a cargo de la explotación, de la creación e inclusive del gobierno de esas colonias. O sea, yo no sé si ustedes recuerdan que, por ejemplo, cuando Inglaterra empezó a invadir América, juntamente con los misioneros se usaba la palabra que venían compañías.